Buenas tardes, compañeros democráticos. Qué gusto volver a estar aquí en este espacio, en esta mesa, compartiendo un poquito de las experiencias que hemos hablado de compañeros sindicalistas y obviamente de la presencia del buen Sena, que es el coordinador del Instituto Nacional de Formación Política. Así que hoy vamos a tratar un tema especial, recordando a más que un líder sindical, un luchador social que tuvo México. Y pues bueno, para dar un poco de introducción, vamos aquí a dejar a mi buen Sena. Sena. Sí, pues esa para acá, ¿verdad? Ajá, cualquiera. Sí. Sí, vamos a tocar ahora el tema de Rafael Galván Maldonado, así se llamaba él. Rafael Galván Maldonado nació en 1919, cuando se inicia el periodo cardenista del 36 al 40, él tiene entre 15 y 20 años, ¿no? De edad, muy, muy joven. Y desde muy joven ya empezaba a trabajar en la radio, según sus biógrafos, ¿no? Y él muere en 1980, o sea, estamos a 45 años, ¿no? De su deceso, Jonathan. Así es. Y bueno, pues por eso apenas el 3 de julio cumplió los 45. Los 45. Su deceso, sí. Pues, ¿quién es Rafael Galván? Pues es un líder sindical que muy representativo de la época del último gran movimiento, ¿no? Obrero popular, que data de los años 70, 80, ¿no? Más que nada los 70, en esa década de los 70. Sí. Y pues él es originario de Michoacán también, igual que Lázaro Cárdenas, ¿no? Él es michoacano. ¿Y cuál es su trayectoria de Rafael Galván, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Él empieza su actividad, de hecho, después de los 40, ¿no? Entonces había que situarnos en ese periodo de qué ocurre, ¿no? Con el país después de la oleada nacionalista del 36-40, ¿no? Y eso es muy interesante. Él es producto de esa época, Rafael Galván. Voy a decir que se puede, si nos dijeran que resumiéramos en muy pocas palabras lo que pasó en ese periodo histórico del movimiento obrero, diríamos que fue una lucha, es una lucha entre los trabajadores productivos, entre los obreros, y el capital por el rumbo que iba a tomar el país. Ajá, el rumbo económico, el rumbo político, el rumbo social, ¿no? ¿Y cuáles eran las alternativas? Eran el desarrollo económico, el crecimiento y desarrollo económico por la vía de un capitalismo independiente, y la otra vía era el capitalismo avasallado a Estados Unidos. Esas dos vías estaban en disputa. Y obviamente
Rafael Galván estaba del lado de un desarrollo nacional o nacionalista y por un desarrollo independiente, ¿no? Así Económico, político, social. Obviamente él estaba de ese lado. Lázaro Cárdenas, todos decimos, comentamos, Lázaro Cárdenas cuando le preguntan que por qué no eligió a J. Múgica, Francisco, como su sucesor, ¿no? De hecho. Que era como una especie de ideólogo, ¿no? Del nacionalismo de ese entonces. Entonces dicen que él decía que no, porque Ávila Camacho iba a consolidar toda su labor, su obra, su legado, ¿no? Entonces se lo encomendaba a Ávila Camacho. Pero entonces ese es el asunto, ¿no? Que después de los 40 no empieza tanto una consolidación, sino da inicio, un deterioro, digamos, de esa política nacionalista, ¿no? Recordemos que en este periodo ya hay imperialismo en el mundo, ¿no? Y en Estados Unidos. Estados Unidos, el imperialismo surge, los países imperiales surgen, son los que dominan a otros países que tienen un desarrollo capitalista mediocre, ¿no? Entonces surge en la última década del siglo XIX y se consolida en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Ya cuando de esto que estábamos hablando, pues sí, se puede llamar así, nuestro país fue víctima de ese imperialismo, ¿no? Del vecino del norte. Bueno, entonces a partir de ahí inicia una lucha, pues, por un desarrollo social, político, dentro de la democracia y dentro del estado de bienestar. Hablemos del estado de bienestar. Las bases del estado de bienestar en nuestro país están sustentadas en la Constitución. Ahí están las bases. Pero como muchas otras cosas chidas que sustentan la Constitución, pues estaban en el papel, ¿no? Exacto. O sea, el constituyente de Querétaro del 17, pues todo quedó en un escrito, ¿no? Que es la Constitución propiamente. Entonces de ahí faltaba, ¿no? Que se hiciera realidad eso que se aplicara. Hasta ahorita tenemos esa situación, ¿no? Exacto. A ver, nuestro derecho a la educación, nuestro derecho al trabajo, el salario mínimo suficiente para la familia de un obrero. Eso no es una realidad. ¿Cuántos años han pasado? Más de un siglo. Más de un siglo. Sí, sí. Un poquito 3, más. 5, o siglo y 8 años más. Bueno, entonces, había que hacerlo un hecho, ¿no? Y entonces a Cárdenas le toca, por ejemplo, los ejidos, hacer realidad la devolución de las tierras a las comunidades originarias, ¿no? Pero también tenían un doble propósito, o mejor dicho, otro propósito de desarrollo de la agricultura. Lo tuvieron, yo creo que los ejidos debieron haber contribuido muchísimo, ¿no? Para el desarrollo independiente, económico, independiente de nuestro país, ¿no? Estoy hablando de un desarrollo en los marcos del capital, ¿no?
Bueno, entonces se establece un estado de bienestar ahí. Y bueno, con Lázaro Cárdenas, de 36 al 40, pues hay un gran periodo de nacionalizaciones, ¿no? La más conocida, pues, es la expropiación petrolera, ¿no? Y bueno, pues se propicia el apoyo, la participación del movimiento obrero, de los sindicatos, se forman las grandes centrales, federaciones, confederaciones, se forman los sindicatos nacionales de industrias, mineros, los que ya estaban constituidos, pues se consolidaron. Bueno, estoy hablando de los sindicatos nacionales de industria, mineros, electricistas, petroleros, ferrocarrileros, etcétera, ¿no? Eran el pilar de la economía, sectores estratégicos, ¿no? Y bueno, pues ese estado de bienestar se quiso mantener, pues, de hecho, lo dejó establecido Lázaro Cárdenas, pero en las siguientes décadas va menguando hasta que desaparece en el 82, ¿no? Desaparece y se inaugura, para nuestra mala suerte, el periodo neoliberal. ¿No? Bueno, pues ese estado de bienestar, pues era un estado defendido, ¿no? Por la clase obrera, era un estado de bienestar que tenía por guardianes, digamos así, a los trabajadores. Y uno de ellos era justamente Rafael Galván. Voy a decir unas cuantas cosas de su participación en la constitución de los sindicatos, ¿no? Nada más así, en los años 60 se constituye el sindicato que él lideró, el sindicato el STERM, ¿no? Ajá, el STERM, exacto. Ese sindicato... Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Exacto, sí, Sindicato de Trabajadores Electricistas, el STERM, exacto, sí. Y había otro del Sindicato Nacional Conexos, ¿no? Que ya dirigía Pérez Ríos, ¿no? Francisco Pérez Ríos, el charro, pues digamos, ¿no? El que estaba sometido ya entonces a los designios del Estado, del gobierno, ¿no? Exacto. Y otro sindicato que eran tres grandes sindicatos, es el ESME, ¿no? El ESME se funda desde 1914, ¿no? Ya tenía rato. Y también el Nacional de Conexos, y también ese ya se había fundado antes del sindicato de Galván. Y pues siempre hubo propuestas de unidad. El sindicato de Galván se funda porque hay una unificación de la industria eléctrica, ¿no? Hay una unificación según la historia, según la historia, existían 52 sindicatos dispersos en la industria eléctrica. Y bueno, producto de eso, primero se llamaron FENTICE, ¿no? Llamaron Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Eléctrica. De la Industria y Comunicaciones Eléctricas. Ajá, FENTICE, la FENTICE, ¿no? Es el antecedente de la STER, ¿no? Que ya dijiste, tu Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Entonces, Galván siempre pugnó porque hubiera unidad, ¿no? De toda la rama, porque
una de las bases de su planteamiento era que se unificaran los sindicatos por industria, ¿no? Sí, que los chicos se juntaran con todos los demás, hicieran un sindicato poderoso. Yo creo que es esta la idea de él, ¿no? Entonces, por eso acepta. El ESME siempre se mantuvo un poquito fuera de esto. El final, pues ya lo conocemos. Pero en el caso de estos dos sindicatos, el nacional y el de electricistas, pues deciden unificarse, ¿no? Deciden unificarse. Yo no sé aquí qué dirán los analistas de este periodo y de este sindicato, porque esta unión, esta unidad, pues a pesar de ser mayoría los sindicatos, los trabajadores electricistas, ya vimos, ¿no? 52 sindicatos se agrupan en el STER, ¿no? Ajá, en la FENTICE. En la FENTICE. O sea, por muy chiquitos que hayan sido, pues era una bandota, ¿no? De hecho. Entonces, el nacional no era tan grande, sin embargo, en el afán de unidad, yo así lo valoro, de Rafael Galván, pues llegan a un congreso de unidad, pero la Secretaría General queda en manos de Francisco Pérez Ríos, es decir, de los charros. Y Galván queda de presidente del Comité de Vigilancia, ¿no? Y entonces esa unión así, poco forzada, es la que da como resultado después la expulsión de Galván y la tendencia democrática del sindicato que cuando ellos dos se unen se llama Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Dominicana, que lleva el nombre hasta la actualidad, el SUTER, ¿no? Sí. Y se unen así de esta manera. Yo lo traigo a cuento porque hay antes otra unidad también no muy favorable, ¿no? Para quienes la promueven, ¿no? En este caso Rafael Galván. La Central Nacional de Trabajadores. Él funda la Central Nacional de Trabajadores, ¿no? Y luego esta CNT es la que promueve, si te acuerdas, Jonathan, hubo, y yo creo que todavía existe, pero yo no sé cuál es su papel, el Congreso del Trabajo. Ah, sí. Entonces esa que era la máxima instancia del sindicalismo mexicano, ¿no? Pero también esta da pie a que se funde el Congreso del Trabajo, la Confederación Nacional de Trabajadores, que promueve Galván, ¿no? Pero nuevamente, pues queda en la presidencia del Congreso del Trabajo Fidel Velázquez. Entonces, no, pues, como que unos hacían la chamba y los otros capitalizaban, ¿no? Así es. Y lo mismo pasa cuando surge el SUTER, pues. Entonces empieza una lucha. Galván, desde luego que estaba en contra de la sujeción de los sindicatos por parte del gobierno, ¿no? Él, por ejemplo, en su periodo, en su sindicato original, las secciones tienen autonomía, ¿no? Tienen autonomía. Ahora existe un centralismo de que en cualquier cosa que pasa en todos lados, tiene que ser el nacional el que lo resuelva. Eso es una forma de sujeción, de control más duro, ¿no? De los trabajadores. Y entonces se da una lucha en ese periodo que ya hemos dicho, compañeras, compañeros, los 70s, que es el último gran movimiento obrero que se genera en nuestra historia. Y yo creo que en el centro de ese movimiento obrero, movimiento
lucha por democratizar los sindicatos, lucha por independizarlo orgánicamente a los sindicatos, en fin, ¿no? Centrales obreras independientes, cosas así hubo en toda esa década. Bueno, pero en el centro estaba la lucha de Galván, de los electricistas, por la, pues sí, por la independencia ideológica, orgánica y política de los trabajadores, ¿no? Fue una lucha muy grande y yo digo, en el fondo estaba esa lucha por la nación, porque ellos se daban cuenta que la nación, que el país ya estaba subsumido por el imperialismo. O sea, ya era nuestro capitalismo ya era un capitalismo dependiente, un capitalismo dependiente, subdesarrollado, atrasado, etcétera, ¿no? Y que en eso había acabado, hasta ese momento, toda la lucha nacionalista, no solamente de Cárdenas, ¿no? Sino de todos los otros liderazgos y de la lucha de otros sectores, en este caso el sector sindical, ¿no? Ya había, ese rumbo ya había marcado al país, ¿no? Y bueno, pues se da un enfrentamiento ahí que termina en, como ya dije, en la expulsión de la corriente democrática, que ellos le llamaron tendencia democrática del SUTER, y viene la represión del Estado, ¿no? A los paros, a las movilizaciones que ellos hacían para defender eso, defender a la nación, defender la democracia, defender ese rumbo, ¿no? Nacional, social del capital, defender el estado de bienestar, en fin, ¿no? O sea, si te das cuenta, Jonathan, entonces la lucha no era una lucha solamente sindical, no era una lucha solamente económica por aumento de salarios y prestaciones. Yo creo que, claro que eso era parte, pero ya aquí, ya a estas alturas de ese movimiento, ya era una lucha política de la clase obrera, ¿no? Así es. Lucha, como yo dije al principio, dije antes, de disputa por la nación, por el rumbo de la nación. Por el rumbo. Vamos por un desarrollo social, económico, político independiente, o vamos hacia un avasallamiento del imperialismo norteamericano, ¿no? Y esto ya estaba así. Y luego ya en el periodo de Echeverría fue más abierto, porque ahí ya existía o se impuso a México la política, a propósito del imperio, la política anticomunista, ¿no? La política de persecución a todo lo que ellos consideraban comunismo, ¿no? Y entonces tienen mucho cuidado en qué es lo que hacía la clase obrera, porque la clase obrera es la que encarnaba ese ideal, ¿no? Socialista. Y entonces por eso la represión, ¿no? La represión, incluso pues no solamente la represión, pues la represión del 58 a los ferrocarrileros, ¿no? Entonces contener esa lucha, ¿no? Contenerla. Y ya después vino la represión del movimiento estudiantil de 68, también porque decían que pues ya íbamos para el comunismo, que íbamos para el socialismo, ¿no? Entonces, pero eso ya era un control ya del Estado, del gobierno, por parte del exterior, por parte de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues entonces hay que destacar la lucha de Galván, destacar que era una lucha por la unidad de la clase obrera, con un proyecto de Estado, por un proyecto de nación. Y entonces no era solamente la lucha de la clase obrera, sino era la lucha popular, ¿no? La lucha de otros sectores, de campesinos, de estudiantes,
Ajá. Entonces ellos, en medio de esa batalla por, repito, la nación, se buscan la unidad, fundan el Frente Nacional de Acción Popular, el FENAC, lo fundan ellos. Es para darse cobertura, para apoyar, para patentizar que se estaba luchando junto con el pueblo, ¿no? Que la clase trabajadora estaba junto con el pueblo. Termino esta parte, estimado Jonathan, voy a leer lo que avanzaron en la lucha política, los de la tendencia democrática, si me permites, ¿vale? Claro, claro. Sí, es la famosa Declaración de Guadalajara. Bueno, ¿qué dice la Declaración de Guadalajara? La Declaración de Guadalajara se propone como un programa mínimo para articular las demandas, propósitos y acciones de quienes en todo el país pugnan por la defensa de la democracia. Sus puntos programáticos son los siguientes, fíjense bien todo lo que demandaban. 1. Democracia e independencia sindicales. 2. Reorganización general del movimiento obrero. 3. Sindicalización de todos los asalariados. 4. Aumentos generales de salario, escala móvil de salarios. 5. Lucha a fondo contra la carestía. 6. Defensa, ampliación y perfeccionamiento del sistema de seguridad social. 7. Educación popular y revolucionaria. 8. Vivienda obrera, congelación de rentas, municipalización del transporte colectivo, servicios municipales para todos. 9. Colectivización agraria, fin del latifundismo, derogación del derecho de amparar a terratenientes, nacionalización del crédito, del transporte de carga, de la maquinaria agrícola. 10. Expropiación de empresas imperialistas, monopolio estatal del comercio exterior, alianza orgánica con todas las naciones productoras que defiendan sus materias primas de las garras imperiales. 11. Intervención obrera en la defensa, reorganización, ampliación, regeneración interna y desarrollo planificado del sector estatal de la economía. 12. Fiscalización obrera. Esa es la plataforma, decían ellos, mínima, ¿no? Sí, entonces, la base. Ajá, entonces que daba lugar a la participación popular, ¿no? De hecho, es un llamado de demandas que comprenden a los sectores más proletarizados. Sí. Sí, Jonathan, ¿cómo ves? Bastante bien, Luciana, y creo que haciendo un pequeño recuento y resumiendo un poquito de lo que con bien nos acabas de platicar, pues sí, efectivamente, compañeros, pues ahorita, digo, a pesar del 45 aniversario del fallecimiento de este personaje que ha sido convocado para traer de vuelta estos pensamientos que en su momento tuvo, hay una frase a mí que como homenaje que hicieron hacia Rafael, que retomar su legado no es una tarea del pasado, sino una necesidad urgente del presente. Y creo que por lo que acabamos de mencionar, pues este compa tenía unas ideas bastante progresistas para su tiempo, que precisamente chocaban con este estado priista que reinaba en ese momento. La verdad, creo que tiene
y le da aún más valor este coraje, esta valentía que tuvo pues al enfrentarse a tremendo régimen, porque precisamente él tuvo demasiadas complicaciones dentro del SUTERAM, que era este sindicato único, y que a raíz de su expulsión y de lo que lo echaron, funda el STERM, que es justamente este sindicato donde él está enfrente junto con otros dirigentes que tenían esta misma ideología, ¿no? ¿Que cuál era la ideología? Democratizar el sindicato, democratizar realmente la base trabajadora, hacer partícipes a la base trabajadora en la actividad sindical y ante todo, y creo que como primer punto del buen Rafael, la oposición completamente a la subordinación al Estado. Aquí nos mencionan un poco de historia que en su momento llegaron a cooptar a varios dirigentes del SUTERM todavía, y que justamente eso es lo que Galván estaba en contra, ¿no? Digo, y creo que la mayoría fuera luchador social o sindical, pues estaría en contra de este tipo de cooptación, ¿no? Porque efectivamente, una vez que llega la represión, una vez que chocas con los intereses de los que están más arriba, pues viene este tipo de acciones contra aquellos que luchamos por un bienestar laboral, por un bienestar social, y lamentablemente cada vez que uno se topa con un interés contrario a quien esté al mando, pues efectivamente vienen este tipo de represiones. Sin embargo, pues a Galván esta represión, esta escisión que le hicieron, fue como encenderle más la llama, ¿no, Micena? Porque al final de cuentas, él se volvió a juntar, él volvió a salir adelante y a enfrentarlos ya propiamente con su propio movimiento sindical. Sí, él fue senador de la República. Sí, entre otros cargos, ¿no?, importantes que ocupó. Él se movía todavía, yo creo que a él le tocó ver todo eso que yo dije al principio, la descomposición que vino ocurriendo después del periodo de auge Postrevolucionario. del nacionalismo, ¿no? La idea de Galván era llevar al país hacia la democracia, a una democracia popular, obrera, Claro. Con un desarrollo, un empuje. Esta soberanía nacional, Sí, ¿no? exacto, sí. Ese desarrollo nacional, pues tenía como base que, como ya dije, el estado de bienestar, ¿no? Un estado de bienestar, pero ese estado de bienestar se fue menguando, ¿no? Hasta que desapareció, ¿no? Pero se dice fácil, pero todo ese periodo hay represión hacia los trabajadores. Lo que se pelea, como ya dije, es eso, ¿no? Lo que se disputa, en el fondo, es para dónde va el país, ¿no? ¿Va a integrarse, a insertarse en las cadenas productivas imperiales o lo contrario, ¿no? O tiene un desarrollo con base a las empresas estatales, empresas del Estado, del pueblo, en su parte estratégica, ¿no? Y bueno, que ese beneficio sirviera, obviamente, ¿no?, a la sociedad, al pueblo, ¿no? Y entonces lo que pasa es que se va imponiendo, ¿no? Se va a los trabajadores se va conteniendo,
ferrocarrileros, maestros, telegrafistas, médicos, son reprimidos en los 50, 60. Uh-huh. Y subyace eso en el fondo, ¿no? Los objetivos de ese periodo. Y comentaba que él vivió de niño casi todo ese periodo cardenista, ¿no? Su sexenio 36-40, ¿no? De hecho. Y después él se integra con esa idea también, ¿no? Nacionalista, ¿no? Una idea de un país con distribución de la riqueza, con un estado de bienestar, digamos, no solamente consolidado, sino creciente, ¿no? Yo digo que no se consolidó el Estado, ¿no? No se consolidó en todas esas décadas, esos sexenios, iba de más a menos, ¿no? Sí, de hecho. De más a menos y conteniendo a la clase obrera, conteniendo a los campesinos, también que fueron reprimidos, Rubén Jaramillo, conteniendo a los estudiantes en el 68, ¿no? ¿No? Pues estos estudiantes son comunistas, reprímanlos, ¿no? Mátenlos, ¿no? A ese extremo llegó la imposición del imperio, ¿no? Hacia México, hacia el gobierno mexicano. Entonces nos deja muchas enseñanzas, muchas enseñanzas nos deja Galván. Y ya para ir cerrando, me gustaría leer justamente su legado en cuanto al qué planteaba él para los sindicatos, Sí. cómo debía ser la democracia sindical, cómo se podía conseguir. Si me permites, camarada. Adelante, sí. Sí, aquí está muy claro lo que él dice. Decía, superar el atraso organizativo plantea, pues, la cuestión de organizar movimientos democratizadores y coordinarlos por rama industrial y, naturalmente, darle la cobertura más amplia de la insurgencia sindical. Él le llamaba insurgencia sindical a toda aquella, vamos a llamarle también rebelión sindical, ¿no? Contra la antidemocracia, contra el control y la sujeción de que eran objeto por parte de los líderes corporativos. Toda injusticia. ¿No? Sí. No se trata, por consiguiente, de promover la división de los sindicatos o de las centrales, sino de organizar dentro de los sindicatos y las centrales las tendencias democratizadoras y concertarlas en forma tal que puedan conjugarse solidariamente con la insurgencia sindical en su conjunto y específicamente dentro de cada rama de actividad industrial. Esta forma de organización permite establecer una coordinación más efectiva y orientar desde el principio la reestructuración democrática del movimiento obrero, que consiste en transformar los sindicatos pequeños y medianos en grandes sindicatos industriales o por rama de actividad. Fíjate. Bueno, dice, en cuanto a las tendencias democráticas que deben organizarse en el seno de las secciones de los sindicatos industriales, la lucha por rescatar el control de las direcciones locales y nacionales plantea la cuestión de estructurar y definir el funcionamiento de tales sindicatos conforme a normas democráticas. Es lo que él había hecho en el Stern, ¿no? Sindicatos basados en secciones con derecho de autodeterminación para que puedan resolver con la sola participación de sus integrantes los problemas ordinarios de la actividad organizativa y laboral,
lo que implica cambiar la naturaleza de los actuales comités nacionales, restituyendo el poder de negociación a las secciones y consolidándolo en el frente sindical mediante la supeditación efectiva de los comités nacionales a los acuerdos de las asambleas y de los congresos. Ahí está. Ese es el concepto de la democracia sindical de él. De Rafael. ¿Cómo ves? Justamente mencionaba lo de estos grandes sindicatos por rama de la industria, ¿no? Creo que imagínate el tamaño y la influencia que llegasen a hacer si realmente se organizaran, o bueno, nos organizáramos. Ajá. Pues bueno, es algo así como lo fue en su momento el ESME, a cuántos no juntó. Un ejemplo también está el CENTE y todas las secciones que abarca. Los estados. Ajá. Fíjate que a propósito de lo que dices, por lo menos debería haber una coordinación, ¿no? Por ejemplo, ustedes. ¿Ustedes con quién? Con los tranviarios, con RTP, mínimo. Y quién sabe, y los privados, hay muchos privados. Los del Metrobús. Creo que ahí tienen un sindicato. Sí, tienen un sindicato. ¿Sí? Sí. Patronal, de seguro. Sí. Hay patronal y una oposición ahí que busca ser independiente también. Oye, estaba interesante, no me has platicado eso. Qué chido. Yo los veo y ya son cientos, esos que ya son miles. Creció mucho, sí. Creció mucho, pero pues bueno, entre la inyección privada, ajá, pues claro, y toda la infraestructura pública, ¿no? Y aún así es mucha ganancia. Fíjate que eso, yo siento que es un poco, entra un poquito en este tema de la libre competencia, pero tal vez esté mal, ¿no? Mi concepto. Pero pues yo digo, si es un programa y un proyecto privado para el uso del transporte público aquí en la Ciudad de México, la verdad es que la ciudad como tal ha dado concesiones quizá regaladas o muy, muy baratas para que se pueda expandir de esta manera el Metrobús. Obviamente viene bajo la tela de es un transporte alternativo para los ciudadanos que buscan acceso a lo que las rutas o el metro no puedan acceder. Sin embargo, yo siento que sí está un poquito como de ventaja. Sí, claro. Al decir, bueno, mira, tengo esta inversión por parte de empresarios o por parte de gente de una inversión privada, y sin embargo, pues la Ciudad de México se presta a que yo me pueda expandir siempre y cuando pague cierta cantidad, ¿no? Ni siquiera es mixta ahí, ¿no? No. La inversión es totalmente privada. Totalmente privada. Ahí te digo, yo no voy a... Yo creo que lo mejor sería que fuera estatal, ¿no? Sí, como es el metro. Como es el metro, sí. ¿Por qué? Porque ¿quién pone toda la estructura? La infraestructura. La infraestructura. Exactamente. ¿Quién la pone? Tienen carriles especiales. Así es. ¿Eso quién? ¿Están pagando derechos de los carriles especiales? Yo no lo creo. No. Ok, y lo pagaron ¿cómo se llama? El asfaltado ese. Bueno, sí, pero para que no... Encarpetado, no sé cómo. Algo así. Sí, ¿no? Ajá. Sí, que dura, yo creo que es puro cemento eso, sí, ¿no? Sí. Ajá. Así que para uso exclusivo de esos camiones. Sí, exacto. Entonces, pues sí, pero el carril es... Una es vía pública. Es infraestructura del Estado. Gubernamental, así es. Y ¿qué otra cosa? Bueno, pues para constituirlo, necesariamente tuvieron que derribaron árboles allí, ¿no? Y, en fin, pues sí, pues debería ser así, o por lo menos una concesión al 50 y 50, ¿no? Exactamente, porque pues por eso es tan lucrativo el Metrobús, sinceramente, ¿no? O sea, sí.
buenos los dueños, los socios, que son parte de la creación del Metrobús, porque efectivamente es un negocio redondo para ellos. Miles y miles y miles de pesos allí. Así Sí. es. Y menos mal que no ha subido hasta ahorita, ¿verdad? De hecho, de por sí creo que cuesta 7 pesos. 7 pesos, sí, no, pues sí, un poquito más que el metro, pero pues ya, un viajecito ya son 10 pesos en el metro, y ahí son que 14, ¿no? 14. Sí, 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 sí. Sí, ya son cientos de choferes, ya no se diga, igual los talleres, Sí, ¿quién está en los no, es que talleres? sí creció Los bastante. mecánicos. Cada vez que yo recordaba hace todavía creo que 2 años, Ajá. y que empezaban a anunciar que no, que la próxima línea del Metrobús, y luego, no, que nuevamente una nueva línea del Metrobús. No, va a seguir creciendo, ¿eh? Y dije, no Va a seguir manches, creciendo. La ciudad es muy grande. Sí, muy, muy grande. Era ¿Cuántas será? mucho Unas gasto. 10 líneas ya creo son, ¿no? Creo que son 7 u 8, creo, algo así. Por ahí, cercano. Sí. Bueno, mi estimado Pero así Jonathan, es. pues gracias a ti No, hombre. por esta charla, y pues vamos a preparar otro tema para la próxima vez. Mesa. Claro que Ajá, sí. por favor. Sí. Compañeros, pues muchas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado. Claramente, regresamos aquí después de un pequeño tiempo de ausentarnos, pero esperemos que puedan ustedes contribuir. Si tienen algún tema en específico que nos puedan mandar para hablarlo, con todo gusto, ya sea a través de, pues obviamente, de las redes sociales del sindicato. Y claramente, si tienen un tema y creen que pudieran aportar realmente más de lo que un servidor y Sena pudiéramos explicar, son más que bienvenidos. Podemos charlarlo aquí, podemos exponerlo aquí. Así que de verdad, intégrense, compas, intégrense en la charla, intégrense en el debate. No pasa nada, no va a haber ningún tema contrario a lo que vengan a explicarnos. Así que, de verdad, esperemos contar con ustedes, si no es presencialmente, pues al menos virtualmente. Así que muchas gracias, compas. Nos vemos la próxima semana. Gracias.